Eh, una de las cosas que debemos tomar en cuenta viene a ser cuántos estados terminan conformando la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? ¿Cuántos estados conforman la Confederación Peruano-Boliviana? Entonces esa pregunta ya vino. La respuesta es 3. Obviamente tenemos que tomar en cuenta, chicos, la previa división que hizo Santa Cruz del Perú en 2 estados. Ahora, hay reuniones previas, hay asambleas previas, llamados congresos, donde cada uno de los representantes de estos 3 estados se van a ir reuniendo y van a debatir. Primero, ¿qué van a debatir? Si están de acuerdo o no en formar parte de la Confederación Peruano-Boliviana. Eso es el primero. Hay un congreso llamado el Congreso de Guaura, donde los representantes del Estado norperuano aceptan formar parte de la Confederación. E incluso, chicos, José Luis Orbegoso, es elegido como presidente del Estado norperuano. Él se iba a encargar de presidir el Estado norperuano dentro de la Confederación Peruano-Boliviana. Aquí está el premio que recibe Orbegoso, ¿no? Al aceptar de una u otra forma con Santa Cruz dar inicio a la Confederación. Hay otro congreso, el Congreso de Sicuani, donde los representantes del Estado surperuano aceptan formar parte de la Confederación y eligen como presidente de su estado a Ramón Herrera, aunque después este sería reemplazado por otro personaje llamado Pío Tristán. Así como también los representantes del Estado boliviano se reúnen en Tapacarí y aceptan formar parte de la Confederación Peruano-Boliviana y eligen como su líder a Miguel Velasco. Él va a ser su presidente. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta en primer lugar, chicos? Que la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana no solamente involucra la unión de estos 3 estados, sino involucra que cada estado tenga un presidente. O sea que van a haber en total 3 presidentes dentro de la Confederación Peruano-Boliviana, uno por cada estado. ¿Cuál va a ser la asamblea o el congreso en donde se va a terminar creando la Confederación Peruano-Boliviana? Aquí tu respuesta tiene que ser Congreso de Tacna. Sí, chicos. Es en Tacna, en esta asamblea o Congreso de Tacna, donde los representantes de los 3 estados se reúnen y oficialmente nace la Confederación Peruano-Boliviana aquí. Fue también en este Congreso en Tacna donde se termina estableciendo a Andrés de Santa Cruz como líder de la Confederación Peruano-Boliviana, bajo el cargo de protector de la Confederación. Sí, existen 3 presidentes, van a existir 3 presidentes aquí, pero por encima del poder de cada uno de los presidentes, por encima de esto, va a aparecer la figura del protector. En este caso, Santa Cruz viene a ser el protector de la Confederación. Así que hay que tomar en consideración esto, chicos. ¿Ya? No hay que olvidarnos de esta parte. Viene a ser sumamente importante. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo Santa Cruz podía llegar a ser protector de la Confederación? Él tenía un poder de 10 años de duración. Después de vencidos los 10 años, se podía autorreelegir por otros 10 años más. Imagínense. Y al tal vez vencer este segundo plazo, también podía autorreelegirse por tercera vez. O sea, prácticamente su gobierno era ilimitado en el tiempo, pero también ilimitado en facultades. No entiendo. Si Santa Cruz veía, por ejemplo, que el presidente del Estado norperuano o del Estado boliviano o del subperuano, ¿sí?, no cumplía las expectativas o las funciones que debería cumplir, Santa Cruz podía ir, destituirlo, muchachos, y reemplazarlo por otro funcionario. Entonces hay que tomar en consideración esto. No tiene límite tampoco su poder en acción. Por eso decimos que es plenipotenciario o también omnipotente. No te olvides, ese es el poder que tiene el cargo de protector que tiene Santa Cruz. Ahora, solamente va a gobernar 3 años.
Profe, ¿por qué? Porque, porque obviamente la confederación va a generarse también enemigos o rivales que van a hacer que la confederación desaparezca. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Hay algunas medidas que debemos recordar que Santa Cruz ha tomado, ¿no?, siendo protector de la confederación. Por ejemplo, una de estas medidas viene a ser crear una constitución. Obviamente es importante legalizar su gobierno y que esto sea avalado a través de una constitución. Se crea en el año 1837, un año después de haberse formado la Confederación Peruana Boliviana, se termina creando la constitución en la ciudad de Tacna. Ahora, también esta imagen que tenemos aquí en la parte superior psicocentral, que representa la bandera de la Confederación Peruana Boliviana, también se termina creando con un fondo rojo y con eh, un escudo en laureles, donde encontramos, ¿sí?, los escudos tanto de Perú como de Bolivia. Si nos damos cuenta, miren, los escudos tanto de Perú como de Bolivia unidos, Pero a ti, mi entrelazados, mamá te dio plata. lo cual nos ¿Tú ahí, termina, Yanica? Nosotros somos todos. Nosotros no. lo cual, lo cual nos termina, chicos, eh, mostrando, ¿ya?, la unidad de los tres estados. ¿Ya? No hay que olvidarnos esa parte. Hay un sol que está en la parte superior también, ¿no?, como parte de fortalecer esta alianza o esta unión que se da. Ahora, la ley más importante que termina otorgando Santa Cruz, ¿sí?, la medida más importante que termina señalando él, fue la política de puertos libres. Así que hay que poner énfasis en esto sobre todo, la política de puertos libres. ¿Qué se entiende con puertos libres, ¿no?, para este caso? La Confederación Peruano-Boliviana, sí, en el Pacífico, venía teniendo algunos puertos de suma importancia. Por ejemplo, el puerto del Callao, el puerto de Arica, el puerto de Paita y el puerto de Cobija. Paita y Callao eran los principales puertos y estaban ubicados ¿dónde? En el estado norperuano. En el estado sur peruano encontrábamos al puerto de Arica y en el estado boliviano el puerto de Cobija. Pues, en el estado boliviano, sí. Recuerden chicos, que Bolivia tiene salida al mar. ¿Ya? Bolivia posee salida al mar en este contexto. Ahora, la política de puertos libres era simple. El objetivo era buscar atraer inversiones inglesas, sobre todo, ¿no? En primer lugar, inglesas, en segundo lugar, norteamericanas o de cualquier otro estado europeo. ¿Cómo buscaría Santa Cruz atraer inversiones extranjeras? Fácil. Reduciéndole el cobro de los aranceles a los productos de importación. ¿Eso qué significa, profesor? Fácil. Eso significa que, por ejemplo, si por ejemplo, eh, los ingleses quieren vender en cualquier puerto de la Confederación Peruana Boliviana, se les plantea la siguiente idea. No les vamos a cobrar ningún impuesto, o sea, establece 0% de aranceles a todas las embarcaciones que lleguen directamente a los puertos de la Confederación. Pero ¿cómo que directamente? O sea, que si son ingleses, que salgan, por ejemplo, del puerto de Manchester en su país, crucen todo el Atlántico, lleguen al Pacífico y vendan directamente en la Confederación. Que no vendan en ningún otro lugar antes de llegar a la Confederación. Que no hagan escala en otro lugar, ¿me entiendes? Si los ingleses hacen eso, les cobramos 0% de aranceles. Pero ¿qué pasa si los ingleses prefieren, en su camino, por ejemplo, hacia la Confederación, los ingleses prefieren vender, ¿no?, algunos productos antes de llegar a la Confederación? Los venden ¿dónde? En Buenos Aires, Argentina, o en el puerto de Chile, Valparaíso. Si hacen esta escala, ¿sí?, entonces en ese caso van a tener que pagar
altos aranceles. Profe, ¿cuánto? 300% de aranceles terminó estableciendo. Imagínate. Fue un impuesto altísimo, pues. Ujú. Prácticamente Santa Cruz le decía con esto a los ingleses, o vendes en la Confederación, ¿no? O no vendes, punto. Así. A ver, ¿y cómo? Obviamente que existían autoridades, existían representantes de la Confederación encargados de que de esta fiscalización. Tenían que estar constantemente en Europa o en Estados Unidos y partiendo junto a las embarcaciones que trasladaban productos aquí. Es así como se terminaban dando cuenta de esto. Eh, ahora, esta política va a favorecer a muchos sectores. Por ejemplo, ¿a quién creen que beneficia esto? A los ingleses, porque pueden vender la cantidad de productos que ellos deseen en la Confederación Peruano-Boliviana. Y si van directamente, no pagan ningún impuesto. Es atrayente, obviamente atractivo para ellos. ¿A quién más beneficia? Beneficia el sector de los liberales. Recuerden que dentro de las ideas de los liberales está buscar atraer las inversiones extranjeras. Uh-huh. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Pero ¿a quién perjudica? Al sector de los conservadores. Los conservadores no están de acuerdo con un comercio libre. Recuerden que los conservadores están buscando un comercio proteccionista. Ese va a ser el motivo por el cual muchos conservadores van a decidir levantarse, ¿no?, en armas contra estas políticas de Santa Cruz. Y Santa Cruz los va a terminar reprimiendo. Tanto es que Santa Cruz va a establecer la persecución contra el sector de los conservadores y la mayoría de ellos tuvo que abandonar la Confederación Peruano-Boliviana y refugiarse en Chile. Es ahí donde se van a ir estos conservadores. Recuerden que Agustín Gamarra, después de ser vencido en la batalla de Yanacocha, junto a su esposa, también huyó a Chile. Entonces, Chile va a ser el lugar que concentre a este sector de conservadores. ¿Quiénes más se vieron afectados con la política de puertos libres? Obviamente Chile y Argentina. El puerto de Buenos Aires y el puerto de Valparaíso. Valparaíso fue el principal puerto afectado con esta medida de los puertos libres de Santa Cruz, porque prácticamente Valparaíso quedaba desplazado por los puertos de la Confederación. Paita, Callao superaban por mucho, ¿no?, las inversiones o el comercio que llegaba a Valparaíso. Pero ¿quién gobernaba tanto en Chile como también en Argentina? En Chile se encontraba gobernando el presidente Joaquín Prieto, que está por aquí. En Argentina, el hombre que dirigía el gobierno aquí era el presidente Rosas. Pero si nos preguntan de repente, ¿no?, ¿quién fue el principal enemigo de la Confederación Peruano-Boliviana? No fue el presidente ni de Argentina ni de Chile. Fue un ministro chileno, chicos, llamado Diego Portales. Un hombre que incluso estableció una doctrina con dos objetivos para su país. Entonces, miren, hay que tomar en consideración esto. Esta doctrina se le llamó Doctrina Portales. Aquí está. ¿Qué consistía o cuáles eran los objetivos? Primero, esta doctrina Portales señalaba como objetivo acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Sí, poner fin a la Confederación. Y en segundo lugar, que Chile se expanda. Esos son los objetivos de la Confederación Peruano-Boliviana. Primero, poner fin a la Confederación Peruano-Boliviana y vamos a darnos cuenta ahora qué es lo que va a hacer Chile para llegar a este objetivo. Y en segundo lugar, expandir el territorio chileno. Expandir Chile hacia el norte, sobre todo. Y eso lo termina planteando Diego Portales en los años 30, 1830, chicos. Y Chile se va a expandir o va a iniciar su proceso de expansión en 1879. Van a ser poco más de 40 años que Chile planea expandirse y el Perú ni se va a imaginar ese gran proyecto. Pero bueno, vamos a
ahora cambiar esto. Vamos a ver cómo empiezan las luchas contra la Confederación Peruano-Boliviana. Obviamente que para todo enfrentamiento tiene que haber un pretexto. Y hay un pretexto aquí. La expedición Freile. Ramón Freile, un expresidente de Chile, quería dar un golpe de Estado en su país, quería tomar el poder, quería sacar a Joaquín Prieto y aprovechó un descuido en los puertos de la Confederación Peruano-Boliviana, tomó el control de una embarcación de origen peruano y se marchó en dirección a Chile. Sí, se dirigió junto a algunos simpatizantes suyos hacia el puerto de Valparaíso. El objetivo era dar un golpe de Estado. Al final termina siendo un fracaso, ¿no? Lo terminan capturando en Chile y él obviamente va a señalar que recibió el apoyo leal, ¿no?, de parte de la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación me ha apoyado para este golpe de Estado. Entonces, ese va a ser el pretexto que necesita el gobierno de Joaquín Prieto para declarar la guerra a la Confederación, cosa que no había sucedido en ningún momento. El Perú no había apoyado esta expedición que tenía como objetivo poner fin al gobierno de Prieto en Chile. Y es así como Chile empieza a preparar sus campañas militares. A estas campañas se les va a dar el nombre de expediciones restauradoras. Van a tener como objetivo restaurar el equilibrio económico de Sudamérica, separar al Perú y a Bolivia en dos países distintos como antes. Y obviamente esto iba a favorecer al desarrollo económico que tenía Chile. Hay un personaje que se va a encargar de dirigir las tropas chilenas durante esta primera expedición restauradora. Este personaje viene a ser Manuel Blanco Encalada. Blanco Encalada partió en esta primera expedición en el año 1837. Llegó a desembarcar temporalmente en Arica, ¿no?, para abastecerse de carbón y luego se dirigió a Arequipa. Tuvo el apoyo de varios conservadores peruanos, como por ejemplo, ¿no?, Gutiérrez de la Fuente, Castilla, son los que van a brindar su apoyo leal, sobre todo a Manuel Blanco Encalada. Cuando llega a Arequipa con el ejército chileno llamado Restaurador, las tropas de la Confederación Peruano-Boliviana, al mando de Santa Cruz, terminan venciéndolo en batalla. En una zona llamada Paucarpata se libra esta primera batalla. Aquí tenemos incluso en el mapa señalado, miren el lugar, Paucarpata, lugar donde se da esta batalla. La victoria es para Santa Cruz y el ejército confederado. El ejército restaurador de Chile termina siendo vencido. Blanco Encalada capturado y obligado a firmar un tratado que llevó el mismo nombre del lugar de la batalla, Tratado de Paucarpata. A través de este tratado, Chile debería aceptar y reconocer la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. Chile debería aceptar la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana. Y el segundo acuerdo es que Chile abandone, retire sus tropas de la Confederación. Cuando Manuel Blanco Encalada regresa al Estado chileno, a su país, el gobierno del presidente Joaquín Prieto lo acusa de traidor. Lo terminan llevando preso, enemigo, ¿no?, del país, le llaman, y terminan anulando y rechazando el Tratado de Paucarpata. Todo esto es una jugada que hace Chile para no aceptar la existencia de la Confederación Peruano-Boliviana y seguir con estas campañas o expediciones llamadas restauradoras. Y es así como se termina impulsando la segunda expedición restauradora, chicos. El hombre que aparece en medio aquí es Manuel Bulnes. Este general se va a encargar de dirigir las tropas chilenas en esta campaña. Al igual que en la primera expedición restauradora, contó con el apoyo de conservadores notables. En este caso, la figura más importante
en colaboración con el Ejército Restaurador de Chile, viene a ser Agustín Gamarra. Miren, el más grande de los conservadores de ese tiempo está prestando su apoyo a esta segunda campaña restauradora o esta segunda expedición restauradora. ¿Obtienen victorias iniciales? Claro. Primero se enfrentan a Orbegoso, al presidente del Estado norperuano, ¿sí? En Portada Guía. En esta batalla obtienen una victoria. Después de vencer a Orbegoso, Agustín Gamarra termina siendo proclamado, ¿ya? Agustín Gamarra termina siendo proclamado como presidente, ¿ya? Termina siendo proclamado como presidente del Estado norperuano. Y luego de esto, chicos, luego de esto, se termina estableciendo nuevas campañas militares. Una de las campañas que se va a terminar librando en ese contexto va a ser la batalla de Buin, ¿sí? Esta batalla en Buin no va a ser clara, va a ser prácticamente un empate, no hay un resultado claro. Quedan empatados los dos ejércitos, tanto el ejército restaurador de Chile como también el ejército confederado. Pero en Yungay, Ancash, ¿sí? En Yungay se va a desarrollar una victoria final. Sí, chicos. El Profe, ¿en ejército Yungay? ¿En restaurador. Yungay? Sí, en Yungay. ¿Conocen Yungay? Ancash. Ah, Yungay. Ah, sí, sí. En este lugar se libra la última batalla. Batalla que pondría fin a la Confederación Peruano-Boliviana, al menos en la práctica. Santa Cruz no es capturado en Yungay, logra escapar a Lima, luego con apoyo de algunos simpatizantes huye a Arequipa. Al darse cuenta que tarde o temprano, si se queda en el Perú, será capturado por los enemigos chilenos, decide partir a Ecuador y de Ecuador retirarse rápidamente a Europa. Ahí va a terminar viviendo varios años en Francia, donde va a perder, va a llegar a su muerte. Es así como el proyecto de integración económica y política entre Perú y Bolivia llegaba a su fin. Santa Cruz había sido vencido, se marchó del Perú y oficialmente, bajo un documento, ¿no? El Congreso de Huancayo, una asamblea que se va a terminar convocando aquí, chicos, en el Perú, para crear una nueva constitución, entre una de las leyes que dicta este Congreso es establecer que la Confederación Peruano-Boliviana ha quedado disuelta. Pero desde Yungay ya no existe la Confederación Peruano-Boliviana, solo que esto se oficializa, el final de la Confederación Peruano-Boliviana se oficializa en el Congreso de Huancayo. Aquí hay que señalar la pregunta siguiente, ¿no? ¿Quién va a asumir la presidencia del Perú? Porque se supone que Perú y Bolivia se separan nuevamente. Ahora, ¿quién va a ser el presidente del Perú? Ya los chilenos hábilmente habían establecido a Agustín Gamarra como presidente tras vencer a Orbegoso en la batalla de Portada Guía. Entonces, los chilenos van a aprovechar su victoria para establecer como presidente de todo el Perú a Agustín Gamarra, al hombre que legalmente los ha apoyado. ¿No? Entonces aquí de repente tú no estás viendo, pero es un desastre lo que ocurre aquí porque hay un grupo de peruanos que terminan apoyando a Chile, ¿no? Para poder vencer el proyecto de la Confederación, obviamente bajo sus ideales, ¿no? Sigue esta diferencia entre liberales y conservadores, sigue debilitando al final nuestra historia, ¿no? Pero bueno, es así como, chicos, pasamos a este periodo denominado la Restauración. Ese es el nombre que va a recibir, el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Obviamente, en este periodo, lo que se está buscando sobre todo es lograr restaurar la unidad política y territorial del Perú. Volver a unir el Estado norperuano y el Estado surperuano tras el fracaso de la Confederación. Santa Cruz asume el cargo de presidente restaurador. Es por eso que este periodo se le llama la Restauración. Es un periodo bastante breve, si se dan cuenta. Son solo 2 años como presidente.
porque Gamarra recibió obviamente la muerte, ¿no? En esta, en este periodo, fallece siendo presidente del Perú. La tendencia la conocemos, él es conservador, ¿ya? Y él es el símbolo del autoritarismo, ¿no? Del conservadurismo a gran nivel, es el más grande de todos los conservadores que existe en el Perú, en todo este periodo del primer militarismo. Ya no hay que olvidarnos. Durante su gobierno, a ver, a ver. Eh, no entiendo tu pregunta, no entiendo a qué se refiere. Eh, ¿Quiénes fueron nombrados en la historia o a qué punto te refieres? ¿A este contexto? Porque Gamarra no es un presidente, Gamarra no es un presidente dictador, ¿no? Los que van a ser de una u otra forma denominados dictadores son aquellos que van a llegar por golpe de Estado al poder, ¿no? Eh, Gamarra aparentemente es impuesto, ¿no? Por los chilenos como presidente, pero en sus primeros días como presidente él convoca a una asamblea, a un congreso en la ciudad de Huancayo, congreso que se encargue de aceptarlo a él como presidente del Perú y también crear una constitución. Entonces, para que, por ejemplo, podamos hablar de un dictador, tiene que haber primero la llegada de él al poder por golpe de Estado, es una forma, y obviamente la anulación de la Constitución. Entonces, si no hay Constitución, esa es una característica particular de una dictadura, ¿no? En este caso no, porque mira, incluso justo vamos a hablar de esto, porque hay una imagen, ¿no? Del lugar donde funcionó este Congreso, en Huancayo, hoy en día es un templo en la Merced, donde el Congreso trabajó creando la Constitución que va a ser promulgada justamente en este Congreso. Sí, Gamarra va a tener una Constitución, la Constitución de Huancayo se le va a llamar. En el año 1839 promulga esta Constitución, que se va a conocer con el nombre de la Cuarentona. La gran pregunta es, ¿por qué la Cuarentona? Las leyes establecían, las leyes establecían que los jóvenes no pueden asumir ningún cargo político. Para llegar a ser presidente del Perú, tenías que cumplir como mínimo 40 años, imagínate. De ahí viene el nombre de la cuarentona. Y para ocupar cargos importantes dentro de la política o cargos públicos en el Estado, tenías que tener una edad promedio superior a 30 años, imagínate. Debido a esto se le termina dando el nombre de la cuarentona. Con esto prácticamente está cerrándole el paso a que los jóvenes puedan acceder a ciertos cargos de gobierno. Dentro de la Constitución también se establecía que el periodo de gobierno ya no iba a ser 4 años. Los presidentes ahora podrían gobernar 6 años. Eso es lo que se establece. Así como también se elimina el cargo de vicepresidente. Y bueno, se establecen algunos ministerios importantes durante el gobierno de Gamarra. A otro conservador, que después llegaría a ser presidente del Perú, Castilla, Ramón Castilla es nombrado como ministro de Hacienda, lo que hoy sería el ministro de Economía. Y por esos años también, si nos relacionamos con lo que está pasando en la literatura peruana, en esos años surge una corriente literaria llamada el costumbrismo, ¿no? Ahí debes de repente acordarte de Manuel Asensio Segura, ¿no? Felipe Pardo y Aliaga. Estos personajes van a tener cierta presencia en nuestro país durante este contexto. Pero en términos históricos, aquí hay un contrato muy importante que debemos recordar, el contrato Quirós. El contrato Quirós, chicos, va a ser el primer contrato firmado por el Estado peruano que involucre el negocio del guano. ¿Sí? Es un contrato firmado entre el Estado peruano y un empresario llamado Francisco Quirós. Este empresario, Quirós, va a realizar ciertos estudios sobre las propiedades
como fertilizante que venía teniendo el guano. Quirós se da cuenta que los estudios que había realizado a mediados del siglo XIX Alexander von Humboldt, porque Humboldt, chicos, el padre de la geografía científica, este alemán, había llegado al Perú a estudiar la corriente de aguas frías que lleva su nombre, el pingüino, que también lleva, ¿no?, parte de su apellido. Él había estudiado las características del guano de ave como fertilizante. Quirós conocía esto, ¿no? Ya en Europa, países demandaban el guano de Madagascar. Madagascar, una isla en África, colonia de Francia, va a exportar una gran cantidad de guano a distintos países europeos, sobre todo al Estado inglés, que en ese contexto, recuerden, está viviendo la primera revolución industrial. Ese es el contexto que se está viviendo en Europa. La primera revolución industrial, la revolución inglesa, se está viviendo en ese contexto. Y Quirós se da cuenta del valor que viene teniendo el guano de aves. Y también, obviamente, Quirós se da cuenta que frente al sur del Perú, las islas, que sobre todo se ubican en Chincha, tienen una gran cantidad de guano. Así que la idea de Quirós va a ser vender ese guano. Pero ¿cómo lo va a hacer? Para eso tiene que tener al menos la potestad de controlar las islas. Así que fácil, pues, Quirós engañó al Estado. Como el Estado no sabía en ese contexto de lo valioso que era el guano, aprovechó ese desconocimiento a su favor. Firmó un contrato de alquiler o arrendamiento de islas, chicos. Quirós entonces le pagaría al Estado peruano una suma fija anual, a cambio de que el Estado le entregue por alquiler las islas de Chincha, ¿no? Paradójicamente, Quirós se comprometía a limpiar las islas que estaban llenas de excremento de ave. Al final no se trataría de limpiar las islas, sino se trataría de vender el guano a Europa. Es así, chicos, como el principal beneficiado con el comercio del guano fue Francisco Quirós. Cuando el Estado peruano se da cuenta de la cantidad de fortuna que fue adquiriendo Quirós gracias a este contrato de arrendamiento de islas, que no es un contrato para vender guano, es un contrato de alquiler de islas, nada más. Quirós después vendía por su cuenta el guano. Cuando el Estado se da cuenta de la fortuna que está perdiendo, anula el contrato Quirós, ¿no? Entonces ya estamos cerca a ver la etapa del guano. Pero antes de eso tenemos que señalar algunas obras que se terminan creando durante el gobierno de Agustín Gamarra, durante este segundo gobierno. Primero, con inversiones chilenas se termina fundando el Diario del Comercio. Y también, bajo un proyecto español de Sebastián Lorente, se permite la fundación del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que se ubica en el centro de Lima. Uno de los primeros colegios de la República en crearse. Durante este tiempo, chicos, Santa Cruz va a dirigir una expedición militar, un proceso de invasión a Bolivia. Aprovechando que en Bolivia se había desatado una guerra civil entre dos personajes, Miguel Velasco, que era el presidente de Bolivia en ese tiempo, y José Vallivian. José Vallivian era amigo muy cercano de Santa Cruz, para que me entiendas. Y Vallivian también estaba de acuerdo con la Confederación Peruano-Boliviana, con formar esta alianza entre Perú y Bolivia, ¿no? Y Gamarra tenía miedo que este general José Vallivian tomase el poder por golpe de Estado en Bolivia tras vencer al presidente de ese entonces, Miguel Velasco, y intente nuevamente restaurar la Confederación Peruano-Boliviana. Así que Santa Cruz, enemigo a muerte de la Confederación, va a decidir dirigir una nueva invasión a Bolivia. ¿Por qué digo nueva invasión? Porque si nosotros recordamos, él durante los primeros años de historia republicana, durante el gobierno de José de la Mar, había dirigido una invasión a Bolivia y había logrado sacar a Sucre. Eso lo hemos visto la semana pasada. Aquí nuevamente las tropas peruanas
ahora bajo su mando, están invadiendo Bolivia. La imagen que vemos aquí representa la batalla de Ingavi. Una batalla que va a significar una victoria, una gran victoria para Bolivia y una tremenda derrota para nuestro país. No solamente vamos a perder la batalla, sino también vamos a perder a nuestro presidente. Agustín Gamarra muere dentro de la batalla, lo cual va a traer consigo varios problemas. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a encargar de contener la invasión de los bolivianos? Porque los bolivianos, no contentos con haber vencido en la batalla de Ingavi y haber dado muerte al presidente Agustín Gamarra en batalla, deciden invadir el sur del Perú. Invaden Puno. La resistencia peruana va a ser dirigida por un amigo cercano del expresidente Agustín Gamarra, Gutiérrez de la Fuente, un conservador. Al final logramos firmar un acuerdo de paz. El Tratado de Puno se termina firmando. Pero chicos, no nos piden cesión de territorio. Bolivia tenía todo su derecho de pedirnos esto. Menos mal que no hay cesión de territorios. Ahora, Bolivia nos termina dando una lección para la historia. ¿Saben lo que pasó en Bolivia cuando las tropas peruanas de Agustín Gamarra invadieron? El presidente Miguel Velasco entró en negociaciones con el general José Vallivian. Y el presidente Velasco le dijo, te voy a entregar a ti la presidencia del Perú, pero con una condición, que unamos fuerzas para acabar con los peruanos que nos están invadiendo. Los bolivianos dejaron atrás sus diferencias. ¿Para qué? Para hacer frente a un enemigo externo, nosotros. Eso es algo que en el Perú muy difícil se va a terminar logrando, ¿no? Poner fin a esto de las diferencias entre liberales y conservadores. Lo cierto es que ahora ha muerto Agustín Gamarra. ¿Quién va a ser presidente del Perú? ¿A quién se va a nombrar como presidente del Perú? Se va a dar inicio, chicos, a un periodo de inestabilidad política, a un periodo de crisis política, denominado como la anarquía militar. Si ustedes leen anarquía militar, dirán, profe, por RB, A es sí, ¿sí? Y arquía es, bueno, no, gobierno, o sea que no existe un gobierno sólido aquí. Pues no es eso, chicos. Existe un gobierno sólido, ¿sí? Existe un gobierno sólido. No, no existe ningún gobierno sólido. Miren la imagen que aparece en la derecha, chicos. En estos 4 años de gobierno van a haber varios presidentes en nuestro país. Van a haber muchos presidentes. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que debemos de tomar en consideración nosotros es que ninguno de estos gobiernos va a ser un gobierno estable o permanente. Como Basadre señala, en este periodo los gobernantes se van a dedicar a pelear por el control del Estado. El premio mayor, como lo dice Jorge Basadre en su libro Historia de la República, va a ser el control del gobierno. Todo el mundo va a querer ser presidente del Perú. ¿Por qué? Porque en ese contexto el Estado peruano se encargaba de vender el guano a través de un sistema llamado venta directa. Y obviamente la venta de guano traía un beneficio económico alto a nuestro país. Indirectamente Basadre nos señalaba de que a los presidentes les interesa llegar a la presidencia porque pueden manejar el dinero del guano. En pocas palabras, eso de manejar significa apoderarse del dinero del Estado, ¿no? Y van a haber un montón de golpes de Estado, chicos. Fallecido el gobierno, llegado a su fin, Gamarra, con la muerte de Gamarra, asume el gobierno Manuel Menéndez, ¿no? Él es el que termina siendo el presidente cuando se firma la paz con Bolivia, el Tratado de Puno. Pero los militares, después de este hecho, van a desconocerlo como presidente y van a iniciar rebeliones. Van a haber muchos presidentes, ¿no? Por ejemplo, hemos señalado a Manuel Menéndez, que es este personaje. Gutiérrez de la Fuente fue el primero en proclamarse presidente mediante una especie de golpe de Estado. Un tiempo después, Rufino Torrico, que aparece aquí, también liberaría un golpe de Estado contra Gutiérrez de la Fuente
y se proclamaría presidente del Perú. Unos meses después, el hombre que aparece aquí, Francisco Vidal, de un golpe de Estado y también se proclamó presidente del Perú. Luego tuvo que enfrentar la sublevación de Manuel Ignacio de Vivanco, quien intentó llegar a la presidencia, ¿sí? Con unos meses después, también Miguel de San Román, aquí está, dio un golpe de Estado y se quedó con el cargo de presidente. Si se dan cuenta, chicos, todos quieren la presidencia de Perú. Hay un personaje, y tengo que decírtelo, un personaje que se va a convertir en la figura que represente la última etapa de esta anarquía militar. Y estamos hablando de Manuel Ignacio de Vivanco, que está. A su gobierno se le va a dar nombre de el directorio. Aquí está, denominado el directorio. ¿Cómo termina el gobierno del directorio? Es un gobierno autoritario, ¿no? Donde eleva los impuestos. Este gobierno representa el control del Estado por parte de la élite peruana. La gente más pudiente, adinerada, es la que recibió mayores beneficios. Se exoneró, por ejemplo, de la carga tributaria a este grupo, mientras que al pueblo se le terminó incrementando los impuestos. Entonces, este periodo cuestionado, ¿no? Por esta característica de autoritarismo, un gobierno lujoso, porque se van a hacer ceremonias, fiestas muy caras en el Perú. Además de eso, además de representar un derroche económico fuerte para la economía del Estado, su gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno represivo. Llegaría a su fin cuando este personaje que aparece aquí en la derecha encabece una sublevación y logre vencer a Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla del Carmen Alto. Profe, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es este personaje? Ramón Castilla, chicos. Castilla vence a Vivanco en el Carmen Alto y luego se dispone a tomar la presidencia del Perú. Para eso Castilla había pactado, ¿no? Secretamente con José Rufino Echenique, un amigo de él, que mientras Castilla se enfrentaría a Vivanco en el Carmen Alto, Echenique se dirigiría a Lima, daría un golpe de Estado y proclamaría como presidente a Castilla. Pero mientras Echenique se dirige con sus tropas a Lima, hay un problema. Vivanco había dejado el mando, ¿no?, de la resistencia en Lima a un personaje llamado Domingo Elías. Domingo Elías, chicos, Domingo Elías, hizo frente al intento de golpe de Estado de Echenique por una semana. Él, con apoyo de la población limeña, resistieron e hicieron frente a Echenique durante una semana. A eso se le conoció como la Semana Magna o la Gran Semana. La semana, la población de Lima, al mando de Domingo Elías, ¿sí?, se opuso a que las tropas de Echenique tomaran el control del gobierno por un golpe de Estado y proclamen presidente a Agustín Gamarra. Pero al final, el golpe de Estado se dio sí o sí. Castilla había sido ¿no?, impuesto como presidente, pero logrará meses después o semanas después reafirmar su cargo de presidente de forma legal. Con el gobierno de Castilla, con el inicio del gobierno de Castilla, el Perú está dando inicio a un nuevo periodo que llamaremos la prosperidad falaz. ¿Ah? No hay que olvidarnos de esto, chicos. Entonces vamos por aquí. Vamos ahora a hablar de la prosperidad falaz. Listo, miren. Se denomina prosperidad falaz a aquel periodo caracterizado sobre todo por el comercio del guano. Vamos a nosotros tener una economía bastante fuerte, vamos a recibir una gran cantidad de ingresos económicos producto de la venta del guano. ¿Saben lo que es el guano, verdad, chicos? ¿Qué cosa es el guano? No hay que tener claro esto, ¿no? Al menos. El excremento de las aves o de algún tipo de animal. Ya.
Exacto. Este excremento de aves, ¿no? O de cualquier animal, como dice su compañero, es usado como un fertilizante para la agricultura. ¿Mm? Eh, y sobre todo el caso del guano de ave, según los estudios, mostraba mejores características, mejores propiedades químicas como fertilizante que el de otros animales en su momento. El pelícano, el piquero y el guanay van a ser los principales productores de guano para este periodo. ¿Mm? Y los gobiernos que se van a encontrar entre el año 1845 y 1872 son los que van a manejar el comercio del guano. Vamos a conocer cuáles son esos gobiernos y cuáles son las características, ¿no? Como concepto, rápidamente podemos decir, y como el nombre dice, prosperidad falaz, es un periodo de bonanza económica que se va a librar, que se va a generar en nuestro país producto de la venta del guano. Ahora, ¿por qué el término falaz? ¿Por qué se denomina a esto falaz? Falaz es falso, profe. Sí, lo que pasa es que Basadre denomina a esto prosperidad falsa. ¿Por qué? Porque todo el dinero que ingresa en el Estado peruano al final no es invertido de forma adecuada. El dinero no se invierte en crear una industria nacional. Teníamos la oportunidad de convertirnos en una potencia, en formar una industria nacional sólida, pero al final no se logra esto, ¿no? La mentalidad de nuestras clases, nuestra élite en el gobierno, es una mentalidad atrasada, como lo dice Mariátegui en sus 7 ensayos, ¿no? Pero bueno, también es falaz porque solamente enriquece o beneficia, ¿no? A un pequeño grupo. A ese pequeño grupo, chicos, a ese pequeño grupo se le va a llamar plutocracia. Un pequeño grupo se ve favorecido y enriquecido con el dinero del guano. Eso es la plutocracia peruana. Y otro es falaz, ¿por qué? Porque es rápido, un periodo muy corto, si se dan cuenta. Y bueno, recuerden que esto ya lo hemos mencionado la semana pasada. El primer militarismo iba del año 27 al año 72, pero se dividía en 2 etapas. Hasta el año 45 se llamaba anarquía militar, o disculpen, caudillismo militar, un periodo de inestabilidad política, muchos golpes de Estado, caracterizados sobre todo por la rivalidad entre liberales y conservadores. Y a partir del 45 al 72, a esto le llamábamos prosperidad falaz, periodo de bonanza económica, ¿no? De cierta estabilidad política, donde se va a ir poco a poco dejando de lado la rivalidad entre liberales y conservadores. Pero lo importante que tú te acuerdas, chicos, que el dinero no se invirtió en una industria nacional. ¿Ya? ¿Qué está pasando en el mundo en este contexto? A ver, ¿qué está ocurriendo en Europa, por ejemplo? Se está viviendo la primera revolución industrial, la revolución inglesa. Claro, es importante, chicos, señalar esta parte, es sumamente importante. Los ingleses que están desarrollando sobre todo la industria textil, deben haber visto esto ya en Historia Universal, van a demandar gran cantidad de guano. Obviamente porque el guano va a ayudar a la producción de alimentos. Y obviamente hay una relación directa entre la gran demanda de alimentos que tiene la población inglesa en ciudades como Liverpool, Manchester o Londres. Recuerden esto, ¿no? Deben haberlo visto con el profesor Yucra esto. Durante la revolución industrial hay un incremento de la población en estas ciudades inglesas. Hay un incremento demográfico que se termina dando, ¿no? La población se multiplica por 10, por ejemplo, en Manchester, ¿no? En los años que dura la revolución industrial. Y aquí tenemos nosotros el contexto, ¿no? La revolución industrial se inicia en la primera, en el año 1860, es un aproximado, hasta el año 1840. Entonces, en ese contexto es justamente donde se está viviendo en el Perú también la prosperidad falaz. Ahora, tenemos, chicos, que hablar claro y tenemos que señalar cuáles son las formas de explotación del guano.
Hemos hablado de un contrato ya. Hemos hablado nosotros de este contrato, el contrato Quirós. El contrato Quirós, recuerden, fue un contrato a través del cual se estableció esta forma de explotación del guano. Un contrato de arrendamiento o alquiler de islas, ¿verdad? Este contrato benefició sobre todo a este hombre que aparece aquí en imagen, Francisco Quirós, el cual tenía la obligación a través de este contrato de pagar la suma de 10,000 pesos anuales al Estado peruano por el alquiler de las islas. Aquí están las islas, miren. Pero al final lo que termina obteniendo él como beneficios es mucho más grande, ¿no? Cuando se anule a los meses el contrato Quirós, el Estado peruano va a tratar por su propia cuenta de manejar el comercio del guano y se va a firmar un nuevo contrato, el contrato Quirós-Alier. El Estado peruano firmaba este acuerdo con esta empresa, Quirós-Alier, para darle la oportunidad de poder vender el guano a Europa. Esta casa comercial se iba a encargar de todos los trámites. Se iba, por ejemplo, a encargar de buscar a los compradores, fijar un precio adecuado para el guano y realizar la venta. Y ese va a ser, se puede decir, esa va a ser la primera forma de comercio del guano que el Estado peruano va a tener, ¿no? Con apoyo de esta empresa llamada Quirós-Alier. Pero, profe, una pregunta, ¿y durante qué periodo se va a desarrollar esta venta directa? Si nos damos cuenta por las fechas, se inicia durante la anarquía militar y dura hasta los primeros años del gobierno de Castilla. A partir del 47, Castilla, el gobierno de Castilla, su primer gobierno, establece un nuevo sistema de comercio. Este de aquí, el sistema de las consignaciones. Tienes que aprender esto de la consignación, sobre todo es clave, chicos. A ver, ¿qué es el sistema de la consignación? El Estado peruano vendería el guano a Europa a través de ¿qué? A través de empresas. Estas empresas se llaman casas consignatarias. Son empresas dedicadas a la venta o al comercio del guano. Prácticamente el Estado va a contratar a estas empresas para que sean ellas las que se encarguen del comercio del guano. Ellos se van a encargar, por ejemplo, de buscar un comprador, fijar un precio, ir a la ciudad de Chincha, encargarse de almacenar el guano, de cargarlos, de incluso trasladar el guano a Europa, realizar la venta y a cambio de ¿qué? A cambio de un 20% de las ganancias netas. Ese va a ser el sistema de las consignaciones. Ahora, ven por aquí un ratito. Claro, eso es cierto, Aval. Eso es cierto. Y hay dos tipos de consignaciones, chicos. Las consignaciones nacionales y las consignaciones extranjeras. A ver, escuchen por favor esto. En el primer gobierno de Castilla, Castilla va a poner en práctica esto, el sistema de consignaciones extranjeras. ¿Eso qué significa? Castilla va a firmar acuerdos con empresas, ¿sí? O casas comerciales consignatarias extranjeras, como Gibbs. Con Gibbs empieza todo esto porque es la primera empresa, una empresa inglesa que se va a encargar de vender el guano. ¿Por qué? Porque Castilla favorece a que sean empresarios extranjeros los que manejen el negocio del guano. Porque Castilla creía de que, y era cierto, que en la élite peruana, los hacendados peruanos, que eran los más poderosos en nuestra sociedad, no tenían la capacidad de negocio que podían tener los extranjeros, ¿no? Iba a ser un fracaso porque la clase dirigente no estaba capacitada para dirigir el gobierno, el comercio del guano. Es por eso que en su primer gobierno establece el sistema de las consignaciones extranjeras. Ya en su segundo gobierno, años después, 1861, él anula el sistema de las consignaciones extranjeras y establece consignaciones nacionales. ¿Qué significa? Castilla en su segundo gobierno le da la prioridad a los comerciantes peruanos de ser los que manejen el negocio de la venta del guano. Ser peruanos son peruanos los que van a manejar a partir de ese momento el comercio del guano. Eso se llaman consignaciones nacionales, chicos. Pero eso empieza en el 61, en el segundo gobierno de Castilla. Hay un último sistema, que es el sistema del monopolio. Así que vamos a verlo por aquí. El monopolio del guano se inicia, ¿sí?
para el año sobre todo 1870. Profe, 1870, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, aquí, chicos, ¿qué es lo que va a pasar para el año 1870? Para 1870 se va a firmar un contrato llamado el contrato Dreyfus. Este contrato firmado durante el gobierno del presidente Balta, el último presidente del primer militarismo, va a concederle a esta empresa de origen francesa, llamado Dreyfus, ser la única que se encargue de la venta del guano. No va a haber más empresa que se dedique al comercio del guano que Dreyfus. Eso es el sistema del monopolio. Profe, ¿y a cambio de qué? A cambio de que Dreyfus se encargue de pagar nuestra deuda externa. Ese fue un contrato muy bien manejado por el Estado peruano, favorable en teoría para el Estado, pero que no va a ser efectivo porque para este tiempo, como lo dice Aval aquí en un comentario, para este tiempo va a empezar a surgir un nuevo fertilizante que desplazará rápidamente al guano en el mercado mundial. Estamos hablando del salitre. Es por eso que Dreyfus no cumple lo establecido con el contrato y al final el Estado peruano también, en acuerdo con Dreyfus, anulan el contrato al poco tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si en el concepto nosotros hemos señalado que el dinero obtenido producto de la venta del guano no se invirtió en una industria nacional, la gran pregunta es, chicos, ¿en qué se invirtió entonces? Esa es la pregunta que nos hacemos aquí, miren. ¿En qué fueron utilizados los ingresos del guano? Esa pregunta nos la va a responder Construcciones públicas. Un ferrocarril. construcciones públicas. ¿Ya? Miren su respuesta. Miren, miren. Esto no lo digo yo, esto lo dice este economista norteamericano, chicos. Hunt. Miren, él analiza, ¿no? Los ingresos y los egresos que el Estado peruano recibe producto del guano y en qué se invierte. Él hace un estudio de nuestra economía en este tiempo de la prosperidad falaz y lo que ustedes dicen, obras públicas, ¿no? Líneas ferroviarias y todo eso, ya miren, un gran porcentaje que sí se invirtió aquí, un 20% del dinero total. Y dirán, profe, pago de la deuda externa, pues. Miren, los pagos de deuda externa, solo un 8%. Entonces dirá, profe, pero la deuda interna, porque el profesor Mendoza nos dijo que durante la independencia Bolívar iba recibiendo apoyo de muchos criollos, pero estos criollos le exigían a Bolívar que el Estado les devuelva lo que ellos estaban aportando en la independencia y ahí nace la deuda interna. Sí, miren, si tú dices deuda interna, miren, el 11.5% del dinero del guano es invertido en esto, en el pago de deuda interna. Nos damos cuenta, 20, 11, 8%, son 40%. ¿No? Ahí está. Y en obras solamente es el 20%. Miren, ¿en qué se gasta más el dinero del guano? Pregunta de examen. ¿Ya? No te voy a tomar yo el examen, eso te lo va a tomar el profesor Mendoza. Miren, una pregunta típica. El mayor porcentaje del dinero del guano, cerca del 30%, chicos, se va a gastar en esto, en el incremento de la burocracia civil. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es esto de incremento o expandir la burocracia civil? ¿Qué significa eso? ¿Qué es burocracia civil? ¿Qué se llama burocracia en primer lugar? ¿Qué viene a ser la burocracia? A ver. ¿Nadie me ayuda? ¿Qué es burocracia? Porque si no entendemos este término, fracasamos en esta estadística que nos hace nuestro amigo Hunt, ¿no? Este economista. A ver, ¿qué se llama? No, obras públicas o construcciones públicas vienen a hacer esto, pues. El 20%. Aquí. ¿Qué es una burocracia? Chicos, burocracia se refiere a todos los funcionarios que trabajan para el Estado, todos los empleados públicos. ¿Entiendes? Eso. Por ejemplo, ministros, congresistas, ¿me entiendes? Alcaldes, regidores, ellos son parte de la burocracia. Jueces también, fiscales, pues, ¿me entiendes?
Todas las instituciones, ustedes en Cívica, deben estar viendo Cívica creo que este año. En Cívica ven ustedes cómo se termina organizando el Estado peruano, se dividen los poderes y se crean también organismos del Estado. Ya todos los que trabajan en esas instituciones del Estado son parte de la burocracia, pues, ¿me entiendes? Eso. Profe, entonces usted me está diciendo que se gastó en crear, por ejemplo, un número, a ver, por ejemplo, se crea un ministerio, sí, se crea un ministerio, pero al crearse un ministerio se crea el cargo de un nuevo ministro, lo cual involucra un sueldo para él. Pero no solamente se crea el cargo de ministro, se crea el cargo de asistente del ministro, el cargo de asistente del asistente del ministro, asistente del asistente del asistente del ministro, ¿me entiendes? Y un montón de personas trabajando ahí. Entonces, en eso se invierte, ¿no? En aumentar el salario, por ejemplo, a los senadores y diputados. Hoy en día ya no existen senadores y diputados, nuestro Congreso es unicameral, existe algo que se llama congresistas, ¿no? El sueldo de estos congresistas es elevado. ¿En qué periodo, por ejemplo, se inicia el incremento del salario para estos funcionarios? Aquí, pues, en la época del Guano. Y si de repente dice, profe, pero mejor hubiera sido en crear una industria, en hacer obras al menos, ¿no? Bueno, el mayor porcentaje se gasta en esto. Y el segundo mayor porcentaje, miren, un 24.5 en expandir o en incrementar la burocracia. ¿Qué de nuevo, profe? Sí, pero militar ahora, ya no civil. Derrocharon el dinero. O sea, se crearon, por ejemplo, mayores cargos de que militares, marinos, se aumentó el salario a ellos, ¿no? Se invirtió en armas, también hay que decirlo, se invirtió aquí. Dentro de esto estamos contando también el armamento. Pero al final no se hizo, no se convirtió el Perú en un país industrializado, ¿no? Ustedes en economía y en geografía ven muchas veces esto, ¿no? El Perú tiene un montón de industrias, pero son pequeñas industrias, no es una gran industria. Y teníamos aquí la oportunidad, aquí tenemos la oportunidad, ese Calderón, tenemos la oportunidad de que, de poder convertirnos en una potencia, pero bueno, ¿no? Al final no se pudo, ¿no? Entonces, por eso es importante también analizar la prosperidad falaz, ¿no? Tú ya vas a entrar a una vida, distinta el otro año, no es broma. Muchos de ustedes van a empezar de repente a hacer lo que ustedes quieren, trabajar, ¿no? Para tener, profe, voy a tener mi dinero, voy a partir yo. Otros van a dedicarse a estudiar. Pero tarde o temprano vas a vivir la vida laboral y te vas a dar cuenta de que al comienzo vas a ganar lo suficiente para vivir tranquilo, ¿no? Y vas a malgastar tu dinero, vas a ser el Estado peruano de este tiempo. Muy pocos van a poder de repente aprovechar el dinero en esos primeros años como trabajadores e invertir en algo bueno. Entonces, consejo, aprendamos del error del gobierno o de los gobiernos aquí y apliquemos también esta parte en nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, chicos, los gobiernos. Vamos a analizar siquiera el primer gobierno. El primer presidente de este periodo, aquí lo tenemos en la derecha, viene a ser Ramón Castilla. ¿Cómo llegó al poder Castilla, chicos? ¿Se acuerdan? ¿A quién venció en una batalla del Carmen Alto? ¿A quién? Golpe de Estado. ¿A quién? ¿A quién? Puso fin a un gobierno llamado el Directorio, y ese gobierno del Directorio era el último gobierno de la anarquía militar de Vivanco. Muy bien, excelente. Castilla, también lo hemos mencionado cuando hablábamos del fin de la Confederación Peruano-Boliviana. Él había apoyado, era uno de los conservadores que había apoyado a Chile en las campañas restauradoras. Pues aquí tenemos a Castilla, conservador. Cosas importantes, a ver, su gobierno, la firma del contrato Gibbs. La empresa Gibbs o la casa Gibbs es una casa comercial inglesa. Con este contrato se inicia el sistema de las consignaciones extranjeras. Sí, el Estado peruano le va a dar el permiso, la autorización a Gibbs de poder vender guano. Sí, los Gibbs no van a ser los únicos, ¿eh? Porque van a haber más contratos que se van a firmar con otras empresas. O sea que van a haber varias empresas extranjeras quienes se van a encargar de vender el guano del Perú. ¿A cambio de qué? De un porcentaje, un 20%. ¿Ya? No hay que olvidarnos de esa parte, por favor. Eso es importante. Muy bien. Sigamos. Durante estos años también se elaboró un presupuesto nacional. Aquí está de color amarillo.
elaboración de un presupuesto nacional. Ustedes ven, chicos, en economía el tema de presupuesto, el cuarto año. Ahora, vamos, dime, ¿qué es un presupuesto? El gasto que va a tener el Estado en todo un año. No solamente el gasto, muy bien, sino también los ingresos que recibe, ¿no? Ingresos y egresos, muy bien, excelente. Y la idea era esto, ¿no? La idea era regular. Una gran cantidad de dinero llegaba al Estado peruano y en los primeros años no se sabía en qué se gastaba o cuánto dinero ingresaba. Así que para resolver todas esas dudas, ¿no? Se elaboró un presupuesto nacional. Ahora, esto también era una forma de fiscalizar al Estado, a los gobiernos, ¿no? En qué se está invirtiendo el dinero. Uh-huh. Por ese tiempo también se terminó dando la ley del derecho de propiedad intelectual. Esto va a ser, en la actualidad tenemos una institución que se encarga de esto, chicos, se llama Indecopi. Se encarga de proteger el derecho no solamente del consumidor, sino también el derecho a la propiedad intelectual. Una institución muy importante, ¿no? En el cual van a poder los intelectuales, los inventores, ¿no? O los creadores de algún bien o de alguna marca también, registrar su autoría, patentar ahí esto. Pero también por estos años, chicos, se va a implantar eh, normas para poder mejorar la instrucción pública. Instrucción pública, educación, la educación en nuestro país. Y se termina dividiendo así la educación en tres niveles. Lo que conocemos como el nivel primaria, el nivel secundario y el nivel superior. El nivel superior de dos tipos, superior técnico y superior universitario. ¿Ya? Es así como se divide por primera vez la educación en nuestro país. Por aquí Abel me dice, profe, ¿Castilla dio la libertad a los negros también? Sí, pero esta libertad a los esclavos negros se les va a dar en su segundo gobierno, bajo una política distinta. Eso ya lo van a ver la siguiente semana. Sí, Castilla, por ejemplo, se va a encargar, entre una de las normas, de dar la ley de consolidación de la deuda interna. Ley de consolidación de la deuda interna. Sí, consolidar la deuda interna. ¿Qué significa esto? Poner fin a esta deuda interna, empezar a pagar poco a poco el dinero que se le debía a quienes, a todos aquellos que habían colaborado durante la independencia. ¿Te acuerdas que Bolívar se acercaba, iba y cobraba cupos, le decía, oye, hacendado, necesito que me des 10 caballos, necesito 15 esclavos negros para formar parte de mi ejército, para alimentar a mi ejército necesito 2 costales de azúcar? O me das esto por las buenas o quemo tu hacienda. Así, eso se llama cobro de cupos. Bolívar hacía eso. Y Bolívar, a cambio, obviamente, del apoyo que se le brindaba, Bolívar firmaba un papel de deuda, donde él, como representante del Estado peruano, se comprometía a que el Estado en un futuro le devuelva todo lo aportado a estas personas, ¿no? En un monto económico, ¿no? ¿Me entiendes? Y eso, el papel de deuda, representó el origen de nuestra deuda interna, o sea, el dinero que el Estado le debía a peruanos. Eso se llama deuda interna. Uh-huh. Ahora, ponte de repente a investigar un poquito si actualmente, y pregúntale tal vez al profesor de economía, ¿no? Profe, actualmente hay deuda interna. Uh-huh. Y te vas a responder que sí, sí hay deuda interna. Hay una deuda interna muy grande que no se ha pagado desde el tiempo de Velasco, ¿ya? La deuda agraria, ¿no? Pero bueno, ya, dejemos eso a un lado. Uh-huh. Ahora, ¿con qué intención Castilla empezaba a pagar la deuda interna? Con el objetivo de, pago esta deuda, uh-huh, pero tú peruano que estás recibiendo el dinero tienes que invertir en una industria. Esa fue la condición. Los peruanos decían, ya presidente, voy a invertir en industria. Al final recibían el dinero y no invertían en industria. ¿Por qué? Porque estos personajes eran hacendados y el hacendado siempre había visto, ¿no? Bajo el plano de vista económico, se había organizado en qué, en producir bienes, ¿no? A través de la agricultura. La agricultura es la base, ¿no? E industria, pues no tenían ni siquiera la idea de cómo manejar una empresa, un negocio. Como lo dice Mariátegui, la mente de nuestros políticos era una mente atrasada, un pensamiento feudal, un pensamiento agrícola y no un pensamiento capitalista, burgués, como sí lo tenían, ¿no? Un grupo allá en Inglaterra, un grupo en Estados Unidos. Entonces,
Al final, chicos, ¿en qué se invirtió ese dinero? En comprar más tierras, comprar esclavos, comprar abono, fertilizante, ¿no? Herramientas, etcétera, pero todo ligado a la agricultura. Hay muy pocas empresas que se van a terminar creando en este periodo de gobierno, ya lo vamos a ver en unos instantes. Pero también Castilla, chicos, se va a encargar de pagar la deuda externa. ¿Pagar la deuda externa? Sí. ¿A quién? La deuda que teníamos con Chile. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo hemos tenido deuda con Chile, profesor? Desde la independencia. ¿No te acuerdas que Chile financió a San Martín en su campaña hacia el Perú? Ya hay una parte que nosotros teníamos que responsabilizarnos. Pero también pagamos la deuda de los ingleses. Los ingleses habían prestado apoyo económico durante la independencia. Empezamos a pagar la deuda de ellos. Y una pequeña deuda que también teníamos con Estados Unidos desde ese tiempo. Pequeña deuda nada más. Le pagamos, Castilla empezó a pagar la deuda a estos países, a todos los países que debíamos, menos a uno. Adivina qué país no se le pagó la deuda. Porque Castilla consideraba que era injusto, ¿no? Que nosotros, habiendo ganado en la batalla, ¿no? De Ayacucho, ¿no? No podíamos pagar nosotros siendo vencedores. Pues. Ellos nos deberían pagar a nosotros una indemnización. ¿De quién estamos hablando, chicos? De España. No sé si ustedes se acuerdan que cuando se venció definitivamente al ejército realista en la batalla de Ayacucho, se firmó una capitulación donde se establecía que el Perú, que había vencido, era reconocido libre, pero teníamos que pagar una indemnización a España. Entonces Castilla dijo, no, voy a pagar a todos menos a España, porque no, ¿cómo le vamos a pagar a un país que hemos vencido nosotros en batalla? Y esta actitud que tiene Castilla la van a continuar los siguientes gobiernos, hasta que España llegue la oportunidad que España tome esto como una especie de motivo para iniciar un conflicto con nosotros. Esa es la guerra contra España que vamos a vivir unos 15 años después de esto, para que me entiendas. Pero eso ya lo van a ver en una clase siguiente, ¿no? Bueno, otra de las cosas que hace Castilla es poner fin a las luchas entre liberales y conservadores, estableciendo algo que se conoce con el nombre de la Pax Castillista o la Pax Andina. Reparte beneficios puestos en el gobierno tanto a liberales y a conservadores y así evita que ellos sigan enfrentándose, chicos. Esos enfrentamientos entre liberales y conservadores lo único que hacían era debilitar a nuestro país. Así que Castilla hábilmente a ambos grupos les reparte beneficios en el gobierno, los cuales los tiene contentos y así se evita, ¿no? Este problema político, ¿no? Que se terminaba dando al interior de nuestro país. Claro, claro, Fabián, en este momento el Perú tenía deudas desde la independencia, no lo había pagado porque sencillamente no había dinero. Cuando empieza a haber dinero producto de la venta de guano, el Estado empieza a pagar, pues, empieza a pagar, ¿eh? Y había un problema, chicos, la falta de mano de obra, pues, en ese tiempo. Sí, lo que pasa es que, no sé si ustedes se acuerdan la ley de vientres de San Martín, ¿se acuerdan esto? Ley de vientres. Chicos. Ah, claro, en la actualidad también tenemos deuda externa, claro, Fabián. Sí, sí, sí. En la actualidad tenemos deuda externa. Muy bien. La ley de vientres, la ley de vientres era la El hijo siguiente. del negro es libre. Claro, todos los hijos de esclavos negros nacidos a partir del 28 de julio de 1821 nacían libres según ley. Los que habían nacido antes de la proclamación de la independencia, ellos ya nacían esclavos y morían esclavos, salvo que se pudiera comprar la libertad de ellos, porque sí se podía comprar la libertad, recordarán ustedes. Pero los que nacían a partir de la proclamación de la independencia, a partir del 28 de julio de 1821 en adelante, en teoría nacían libres. ¿Por qué digo en teoría? Porque la ley de arbitrio decía, ¿pero qué? Pero este hijo esclavo, nacido libre, tenía que vivir junto a sus padres esclavos hasta que cumpliese la mayoría de edad. Esto de vivir junto a sus padres esclavos, ¿qué significa? Que va a seguir siendo un esclavo, pues. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta que cumpla la mayoría de edad. 21 años. Vamos a imaginar que un hijo de esclavo, ¿no? Nace el 29 de julio de 1821, nace libre, pero recién saldría de la hacienda donde sus padres esclavos son explotados. ¿En qué año? Miren, a 21 años después, o sea, en el 42, 1842. Estamos en el 45, 46, 47. O sea que hay muchos hijos de esclavos que
y están siendo liberados totalmente. Y los padres o abuelos de ellos están muy viejos o han muerto. Por lo tanto, hay un problema. Falta mano de obra esclava en las haciendas. Falta mano de obra para trabajar las haciendas, sobre todo productoras de caña de azúcar en la costa norte del Perú. ¿Cuál es la solución? El gobierno trató de motivar una migración europea, pero fracasó. No van a llegar europeos aquí. Lo que sí se va a conseguir es la llegada de ¿qué? De inmigrantes asiáticos. Llegan los chinos culís. Uh-huh. En China, en ese tiempo en China se estaba desarrollando la guerra del opio. Deben haberlo visto en Historia Universal. Los ingleses empiezan un conflicto con China, ¿verdad? Y bueno, ¿no? Lo que quiere la población allá en China es escapar de ahí, huir. Uh-huh. Y buscar obviamente protección o refugio aquí en otros lugares. Buscar, por ejemplo, la oportunidad de conseguir trabajo en otro lugar era muy importante. Los empresarios peruanos, los hacendados peruanos, a través de unos representantes que viajaban a Asia, contrataban chinos y los terminaban trayendo aquí al Perú para trabajar en haciendas. El problema es que estos contratos, chicos, eran contratos con trampa incluida, se llamaban contratos de enganche. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del contrato se colocaba que el patrón o el hacendado era responsable, por ejemplo, de darle un lugar donde vivir al chino o darle desayuno, almuerzo y cena. Cuando el chino llegaba aquí, llegaba solo prácticamente y no tenía dónde dormir, no tenía quien termine, por ejemplo, dándole su desayuno, su almuerzo y cena. Y el hacendado hábilmente decía, no te preocupes, la cocinera de mi hacienda va a preparar una ración para ti. Pero obviamente eso es aparte. Tú me vas a tener que pagar por esto al fin de mes. Al final de mes yo te voy a descontar. ¿Ya? Y también igual con el alquiler. Se le adelantaba sueldos, hasta 3 meses de sueldo al chino, para que coste el viaje aquí al Perú y todo lo demás. Era un contrato bastante hermoso, ¿no? A simple vista, pero que al final generaba un proceso de endeudamiento en el trabajador. No te vayas a olvidar esto. En eso consiste el enganche. El enganche consiste en que el trabajador cada vez se vaya endeudando más. Y al final, su contrato de trabajo, que era de 2 años, por ejemplo, de trabajo, vencía el tiempo, pero el chino no podía irse de la hacienda del Perú. ¿Por qué? Porque tenía una deuda altísima que pagar a quién, al hacendado. Así que se iba cuando pagaba la deuda. Dejaba de trabajar como un trabajador contratado y ahora pasaba a un sistema de semi-esclavitud, hasta en cadenas. Miren la imagen. Aquí están los chinos culís que llegan aquí en este tiempo. Miren, por favor, cómo están encadenados en el pie aquí abajo, en la parte inferior. Y aquí tenemos su trabajo, ¿no? Donde en haciendas, en el cultivo de algodón, caña de azúcar y limón, sobre todo van a trabajar ellos. Si bien es cierto, el contrato de enganche establecía que se iban a dedicar ellos al trabajo agrícola, como vieron que el chino era chamba, al chino lo emplearon en otro tipo de trabajos. En ese tiempo se estaba construyendo la primera línea ferroviaria, Lima-Callao, y los chinos los mandaron a construir esto. En esos tiempos también faltaba mano de obra donde en las islas de Chincha para embolsar y cargar guano. A los chinos los mandaron aquí. Pues. Es así como el sistema del enganche va a ser un sistema de explotación laboral con un contrato agrícola de por medio, pero que se va a basar en el endeudamiento del trabajador. Uh-huh. Bueno, por último, chicos, Castilla organizó un congreso americano. Castilla tenía la idea de integrar a distintos países de América, ¿sí? Para poder crear un bloque económico sólido frente a una posible dominación europea o una posible dominación norteamericana. Hubieron varios países que comenzaron a reunirse en Lima, que fue la sede de este Congreso americano, representantes de Bolivia, de Ecuador, ¿no? De México, por ejemplo, llegaron, pero aquí al final no terminó siendo exitoso estos acuerdos. Al final termina fracasando. Uh-huh. Bueno, nos quedamos aquí, chicos. Uh-huh. Preguntas, tal vez, más preguntas. A ver. ¿Tienen preguntas, chicos?
Cuando acababa la deuda, el chino, bueno, ¿no? Los chinos, muchos de ellos, no van a volver a su país. Van a decidir iniciar una nueva vida aquí en el Perú. Un grupo de ellos, por ejemplo, van a dedicarse al comercio y van a lograr, un grupo de ellos, no todos, ¿ah? Van a lograr posesionarse de puestos en donde, en el centro de Lima. Y así nace la calle Capón, por ejemplo. Ujú. Y luego vienen los restaurantes, luego vienen los famosos chifas que aparecen aquí, ¿no? Ujú. Así es. Y hubo rebeliones también. Hay una rebelión en Pativilca que se dio de chinos culís, se pintaron la cara con rojo y blanco y comenzaron a sublevarse, quemaron haciendas, pero al final fueron reprimidos duramente también por el ejército. Y cuando lleguen los chilenos, un grupo de ellos van a apoyar a Chile. Van a pedir a los chilenos que los liberen y se van a unir al ejército chileno para destruir las haciendas de la costa peruana, imagínate. Esa es la actitud que tienen los chinos durante el conflicto con Chile en ese tiempo. Bueno, chicos, el temático está en intranet, pueden acceder, ya está habilitado para que puedan acceder a su evaluación. ¿Qué pasa con sus cámaras, chicos? ¿Hasta qué hora es el examen, profesor? Muchachos, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier problema que tengan ahí con las preguntas, háganla, por favor. ¿No? Sí, escriban de preferencia. ¿Hasta qué hora dura el examen, profesor Jimmy? A ver, chicos, 10 minutos más, ¿les parece? Sí. Ya pueden abandonar la sala si gustan, ¿sí? Pero envíen, por favor, envíen su
temático. Y bueno, no, ya será hasta otra oportunidad. Cuídense, muchachos. Hasta luego, Miss Edith. Cuídense, que tengan buen día. Profesor, la recuperación. Sí, la recuperación a partir de las 3, de 3 a 5, ¿sí? Van a poder ustedes acceder en ese horario para que puedan dar la recuperación, ¿sí? Lo voy a colgar en el intranet, ¿sí? Normal, en tareas, en la ventana de tareas. Ujú. Pero esta vez Ya. háganlo, pues, chicos. Hagan su recuperación. Ujú. Para que salgan aprobados con nota no tan baja, sobre todo, ¿no? Esa es la idea, que vayas manejando un promedio bueno, ¿no? Sobre todo a finalizar tu etapa escolar. Bueno, hasta luego, chicos. Un gusto haber estado Ya. con ustedes. Gracias, profesor. Ok, Miss, hasta luego.